Hoy nos acompañan Jaime Costales, psicólogo clínico y politólogo, catedrático de la Universidad San Francisco de Quito. Mónica Heller, empresaria y presidenta de la Cámara de Comercio de Quito. Completa este panel Cristian Rivera, paramédico y periodista, gestor de riesgos de la Universidad Central del Ecuador. Gracias por estar con nosotros en Políticamente Correcto. Esta mañana vamos a hablar de esa sensación de rabia, desesperanza y fracaso colectivo que embarga a muchos ecuatorianos por la serie de tragedias en seguidilla que se acumulan una sobre otra, destruyendo la economía, el ambiente, la convivencia ciudadana y política, pero sobre todo nuestra paz mental. ¿Hemos tocado fondo? ¿Es que acaso tiene que ocurrir algo más en este país agotado y con dirigentes indolentes? Hoy vamos a hacer un programa de reflexión y lo vamos a empezar contigo, Claudia. Carlos, crisis políticas, paros violentos, pandemia, desinversión, inseguridad, desastres naturales y la escasez de agua y alimentos. Los ecuatorianos acumulamos demasiados problemas simultáneos que no solo nos han empobrecido, sino que también nos tienen al borde del hartazgo. Veamos. No hay semana en Ecuador que no esté acompañada de una desgracia. Esta cerró con la tragedia ambiental en Quito por los enormes incendios forestales provocados por criminales. Fue la misma semana en la que un gobierno atropellado en su política de comunicación dispuso horarios drásticos de corte de luz de hasta 11 horas diarias. Semanas atrás se ufanaba de tener el control del suministro eléctrico. Hoy más que nunca se siente la debilidad estructural de nuestras instituciones, que por años de ineficiencia acumulada no dan servicios públicos elementales como la luz. Y claro, está la sequía, que ha arrasado los cultivos de la Sierra Central por falta de agua y por los incendios. La escasez de alimentos ya se nota por la subida de sus precios, lo que hará que la gente compre menos o gaste más. Este 2024 ha sido de retroceso económico y generación mínima de empleo. La angustia por trabajar se ve en los rostros de miles de personas que a su vez están a merced de la violencia. Ya no solo es Guayaquil o Durán, también hay asesinatos en Manta, Machala y los cantones devastados por la minería ilegal. El crimen llegó a Cayambe, donde se tomaron la justicia por mano propia, y a barrios populares de Quito, donde se reportan matanzas. El gobierno nacional y los seccionales no se dan abasto para lidiar con tanto infortunio, porque falta dinero. Sí, son los recursos que podrían llegar de una actividad petrolera que hoy amenaza con apagarse como una vela. Ecuador vive los años más duros, quizás del último cuarto de siglo. El destino de muchos compatriotas es emigrar o cargar una profunda desesperanza. Carlos, ¿cómo podemos sobrevivir en este Ecuador agotado? Inicias el debate. Bien, gracias Claudia por esta reconstrucción de una tragedia tan larga. Doctor Costales, empezamos con usted. Buenos días. ¿Cuán destruidos estamos los ecuatorianos? La afectación psicológica colectiva es inmensa porque el cúmulo de desgracias políticas, sociales, económicas es tan grande que la respuesta de gran parte de la población es la desesperanza, el agotamiento, el hastío, la pérdida de fe en el país incluso. Sin embargo, son esos momentos de extremo dolor social los que pueden, cuando hay un liderazgo adecuado, provocar un resurgir de esa conciencia colectiva y canalizar el sufrimiento, pero en una dirección positiva. Porque a veces justo la desesperación nos obliga a sacar a flote el mejor lado que hay para la sobrevivencia de un país, de una sociedad, de una cultura. Entonces es un llamado a que le convirtamos a la desesperanza en una creación colectiva, sinérgica, un encuentro generoso de los diversos sectores sociales, políticos, económicos, y en una manera no violenta, inteligente, estratégica, relanzarle al país para salir de esta Pero doctor, ¿es posible esa fórmula cuando semana tras semana llega una tragedia y nos agotamos por la una y llega otra y nos tenemos que concentrar en esa y no pensar en esta cosa más estratégica y a futuro? Sí. Es evidente que esa secuencia prolongada de desgracias produce un mayor impacto en la vulnerabilidad emocional de las personas. Sin embargo, los países en crisis mucho más graves que las del Ecuador han aprendido a resucitar, si se quiere, a resurgir de las cenizas, literalmente, cuando ese sufrimiento colectivo es encauzado con un liderazgo sabio, prudente, motivador, muy alejado del populismo y de las vanas promesas, sino que sea un pensamiento estratégico que nos convoque a una gran meta colectiva. La sobrevivencia del país es la sobrevivencia de cada uno de nosotros. Sí. Y tenemos que revertir esa tendencia al derrotismo, pero también entendiendo que cada ciudadano, por simple que sea, cada hombre, mujer ecuatoriano,
es capaz de contribuir de alguna forma para el resurgimiento de las cenizas. Es el mito del ave fénix, volver a salir de las cenizas. Y sobre ese mito, Mónica, me parece a mí que en el Ecuador no hay más vínculos que nos unen como sociedad, excepto las tragedias, que pueden ser momentáneas. Ese rato, en Quito, todos preocupados por lo que ocurrió en los incendios de esta semana, pero luego eso se evapora y volvemos otra vez a la confrontación, a la destrucción del tejido social. Yo creo que el Ecuador es un país resiliente, es un país valiente, es por naturaleza un país optimista, pero creo que estamos llegando al límite de nuestra capacidad. Estamos cansados, estamos preocupados, vivimos como en ese juego de niños, el juego donde sale el sapito, saca la cabeza y le pegas con el mazo y vuelves a sacar la cabeza y le vuelves a pegar con el mazo hasta que finalmente se acaba el juego porque el sapito no sale más. No hay más capacidad. Hemos agotado los recursos económicos, los recursos sociales, los recursos anímicos. Es muy difícil pedirle a un país que siga enfrentando estas tragedias y estas malas decisiones y esta mala planificación año tras año tras año, que solo nos lleva a apagar fuegos, a más preocupaciones, a desesperanza y a una claridad de que no hay un futuro planificado que tenga luces de ser algo diferente. Si funcionarían mejor las instituciones y tuviéramos contingentes, entre ellos económicos, sería más fácil lidiar con estas tragedias eventuales, como por ejemplo un incendio forestal o algo así. A ver, primero el recurso económico siempre ayuda a solventar las tragedias. No quiere decir que merma el dolor, pero quiere decir que puede subsanar el problema práctico. Y Ecuador es un país quebrado. Y la primera conversación que tenemos que tener como país es el reconocimiento de que lo hemos hecho muy mal. Si comparamos Ecuador con Chile, por ejemplo, el Chile de hace 50 años y el Ecuador de hace 50 años eran equivalentes en su situación económica. 50 años después, Chile es un país con una economía 3 veces más grande. En los últimos 10 años, el Ecuador ha perdido 15 puntos de empleo pleno. Tenemos déficit fiscal año tras año. Tenemos una serie de problemas sociales como las crisis de inseguridad, tenemos crisis energética, tenemos movilizaciones violentas que nos cuestan fortunas y que nos desgastan anímicamente. Todo está mal. Y con eso no quiero decir que no hay que tener optimismo y que no tenemos que poner el hombro y que no tenemos que buscar, como plantea mi colega, un mejor futuro. Pero no lo podemos hacer si no somos conscientes de nuestros problemas y nuestras falencias y si no empezamos a replantear desde lo profundo y desde lo estructural lo que se necesita para recomponer. En ese sentido, Cristian, lo que nos han dicho los dos primeros panelistas, hay una sensación de desesperanza que está acumulada por años. ¿Qué siente usted en las calles cuando habla con esta gente que, para colmo, tiene que enfrentarse ahora a un incendio? La gente vive en incertidumbre, porque somos un país que nos hemos acostumbrado a responder, responder y responder. Y cuando se responde, se afectan a economías familiares y al desarrollo económico de una ciudad o de un país. Si prevendríamos más y responderíamos menos, inclusive la situación anímica sería distinta, pero vivimos en la incertidumbre de qué va a pasar, por ejemplo, después de los incendios, porque ahora estamos felices con las lluvias, pero las lluvias activan una nueva amenaza que serán los deslaves, porque las laderas están totalmente erosionadas y hay una gran cantidad si llueve muy fuerte en Quito, va a haber deslaves en las zonas donde vamos a hubo tener incendios. Flujos de lodo importantes que van a obstruir carreteras, van a posiblemente afectar casas que están en zonas susceptibles a movimientos en masa. Entonces la gente tiene esa incertidumbre de saber qué podemos hacer y trabajar en la prevención. Ahora que estamos en este tema coyuntural de los incendios no es una amenaza súbita. Hoy en el mundo se planifica basado en pronósticos, es decir, el Instituto de Meteorología e Hidrología INAMI me da a mí los parámetros de lo que va a pasar esa semana y planifico la autoridad con la comunidad y bajo niveles de estrés personal, los dirigentes grupal. han perdido contacto con la comunidad para hacer de estas ciudades vivas, de estas ciudades resilientes. El tema es que nos han enseñado solo a responder, a estar atentos para que cuando viene la emergencia o el desastre nosotros actuemos, pero no nos han enseñado a convivir con el riesgo, a entender que vivimos en un país y en una ciudad multiamenaza. Entonces se rompe ahí esa desconexión. Y anímicamente esta entre las gente, ¿cómo está enfrentando estos eventos? ¿Con Mal, valentía, pues, con fuerza o está deshecha? Está deshecha porque luego de la pandemia algunos perdieron sus trabajos familiares,
están sus hijos posiblemente sin estudiar, y encima un incendio forestal que destruyó su medio de vida, bueno, su corral de gallinas, su salud mental está Pero ahora afectada. es el incendio, hace una semana eran la violencia, Todo, la sequía, la balacera, los paros. los apagones. Los paros. Así es, eso afecta a la salud mental, que según la OPS es la nueva pandemia de la humanidad y que está recorriendo silenciosamente y mata gente todos los días. ¿La salud mental se va a volver una pandemia en Ecuador muy pronto? Ya es. ¿Ya es? Y eso el doctor Males nos puede explicar más al detalle, que es el experto en el tema, pero la salud mental, cuando nosotros estamos en esos momentos de tragedia, se puede ver en lágrimas de las personas, en desesperación, en crisis de nervios. Entonces, es muy complicado lo que se vive actualmente en el país. Nos vamos a un primer corte comercial. Seguimos aquí en Políticamente Correcto. Hacemos una primera pausa y regresamos enseguida con más de este análisis. ¿Cómo sobrevivir en este Ecuador agotado? Síganos en nuestras redes sociales oficiales y escríbanos sus comentarios. Bien, seguimos en Políticamente Correcto. Cristian Rivera, una pregunta técnica. Mucha gente dice que detrás de los incendios forestales en Quito, en otras zonas del país, en zonas urbanas como Guayaquil, está el terrorismo. Usted que conoce de cerca estos desastres naturales, ¿qué nos puede decir? ¿Hay más violencia? ¿Hay más, una magnitud mucho más grande de lo que se veía antes? Yo quisiera comentarte de una manera muy respetuosa, decir que debemos empezar a cambiar el concepto de desastres naturales, porque los desastres naturales no existen, porque es atribuir a la naturaleza la destrucción que genera el ser humano. Entonces debemos también recalcar que el 99% de incendios forestales en el mundo son provocados por el ser humano o por actividad humana. Y detrás de eso debemos ver dos parámetros. El uno, el intencional y el accidental. El accidental, las cremas agrícolas, la quema de basura por falta de recolección de basura, y la intencional de personas que posiblemente luego de un proceso, un psiquiatra les determina que es un pirómano, y la otra, gente que posiblemente está detrás de un tema conspirativo. Pero eso hay que tener previsto en las estrategias de prevención para estos eventos adversos. De lo que usted ha visto a lo largo de su larguísima carrera en este tipo de eventos, ¿se nota que hay una actitud diferente, más agresiva de quienes provocan este tipo de desastres que en el pasado? Es decir, como para suponer que lo que nos dicen los políticos es cierto, que esto puede ser el terrorismo. Es posible, pero no creo del todo. Porque si tú revisas, tú que eres un periodista de larga data en investigación, los 4 últimos gobiernos locales atribuyen a la misma situación, de que es conspirar contra su gestión política. Es probable, pero también puede ser un proceso de falta de prevención, de videovigilancia, de implementación de sistemas de alerta temprana. Si ya sabemos que en septiembre y en los últimos 16 años hay sectores susceptibles de incendios forestales, pongo videovigilancia, aumento los vigilantes de los bosques, hago patrullajes preventivos. Y eso no se ha hecho. Lastimosamente es débil la gestión. En Quito, porque claro, Quito es una ciudad mediática, pero ¿qué pasa en Loja, donde está destruyendo el patrimonio? ¿Qué pasa en Sichos? Algo que todavía no dimensionamos. Posiblemente, mi estimado Carlos, no comamos colada morada este año. Así es. O sea, veamos lo que está, el impacto que hay detrás de estos eventos adversos. Doctor Costales, ¿se puede hablar de un factor ya de degeneración del tejido social que puede llevar al punto de que esta provocación de incendios tenga un objetivo mucho más maligno que lo que se veía antes? Sí, lo fundamental es que la inteligencia policial, militar y el SENAI de manera urgente, emergente, pero a la voz de ya, nos digan quiénes son los autores materiales e intelectuales. Porque hay varias posibilidades. Puede ser un grupo de pirómanos, sí, podría ser. Pero esa sincronización de los eventos ya lleva a la sospecha de que puede haber algo más profundo. Y la malignidad, la patología social y política que hay en el país es tan grave que puede haber debajo de esas acciones intereses, por ejemplo, de dinamitar candidaturas o de potencializar otras candidaturas. O de que los grupos de delincuencia organizada reinen con más facilidad en medio de ciudades desesperadas y de caos, ¿no? Sí, por supuesto, hay que pensar quién sale ganando de esto. La mayoría del país pierde, pero puede haber sectores que salen ganando de esto. Sectores de la delincuencia de alto vuelo y sectores de la delincuencia política. Y hay que también considerar un posible escenario que no es descartable, y es el hecho de que en Latinoamérica hay una penetración de la violencia por parte
parte de un modelo perverso como el que gobierna Venezuela. Y recordemos que los incendios de Quito no solo fueron en Quito, del 19 y del 2022, los ataques a la ciudad, también sucedieron en Colombia, sucedieron en Chile, una destrucción masiva que fue alertada por Diosdado Cabello. Entonces puede incluso haber razones geopolíticas y por eso necesitamos que las autoridades de inteligencia muy pronto nos den una respuesta, porque eso daña severamente la conciencia colectiva y la salud mental y tenemos que hacer un proceso de psicoterapia colectiva para restituir el afán de salir adelante. Deberíamos pensar que a lo mejor en Quito no se ponen coches bombas, sino se incendian bosques. Pues el efecto del terrorismo es provocar la incertidumbre y el miedo y el caos con eso, y en el caos cosechan los peores sectores de la humanidad. ¿Y la gente está reaccionando con miedo, con caos, con incertidumbre? Por supuesto. El comportamiento ya de la ciudad, digo. Sí, de hecho hay miedo, hay mucho miedo en la ciudadanía, pero también hay solidaridad, y entonces tenemos que anclarnos en la respuesta solidaria de sobrevivencia, potencializar eso y aprovechando este terrible momento, entender que esa vieja frase de cada uno ponga el granito de arena no puede subsistir. El granito de arena no hace nada. En esto de los incendios sería cada uno puede pensar que pone su gotita de agua, pero con una gotita de agua no hacemos nada. Entonces cada uno de nosotros tiene que hacer un esfuerzo heroico. Ese es el momento y el llamado al heroísmo ciudadano, al heroísmo civil, de manera inteligente y no violenta, creativa, para que esa resiliencia social crezca. Y más bien esta noche terrible, este eclipse de la conciencia colectiva, sea la antesala de un renacimiento potente de lo mejor de los ciudadanos. Pero podemos dar ese paso si no estamos curados emocionalmente, como decía Cristian, que la nueva pandemia del mundo es de la salud mental y que en Ecuador quizás ya se haya instalado. Por eso mismo es que hemos diseñado una estrategia de psicoterapia que va a salir en pequeñas pastillitas de 30 segundos a 1 minuto y medio, que van a alentar el renacimiento interno de los ciudadanos y que le hagan sentir al quiteño y al ecuatoriano que cada uno de nosotros tiene la responsabilidad, pero también tiene la oportunidad maravillosa de gestar un país mucho más evolucionado, una democracia más madura y sana, saliendo de la tragedia. Doctor, ¿en qué consiste esa propuesta que dice usted? Esa propuesta es que he terminado un estudio que se titula Los conflictos psicológicos sociales del Ecuador actual. Es hecho por usted y por la Universidad de San Francisco. Así ya, es. ¿ok? Pero no basta lo académico, entonces la segunda parte es el programa de intervención en esos males, en esa enfermedad colectiva que estamos sufriendo, para irla curando positivamente, porque en el fondo de todo comportamiento está la raíz psicológica. El comportamiento es basado en la psicología humana. Entonces, si modificamos positivamente, si logramos hacer evolucionar a una sociedad más libre, pacífica, democrática, creativa, constructiva, solidaria, damos un salto cualitativo y vamos a salir de ese abismo que cada vez nos hace pensar que nos vamos hacia el fondo, pero tenemos la capacidad, el talento y la necesidad, la emergencia de hacerlo. Hay mucho odio, ¿no, doctor, en la sociedad? Sí, por eso la línea que tenemos que utilizar es la no violencia, porque las propuestas de odio solo cosechan el populismo extremista de derecha y de izquierda y los modelos fallidos de estilo socialismo siglo XXI que se basan en incentivar el odio. ¿Sí? Mónica, ¿cómo hacerle frente a ese odio? ¿Cómo parar ese odio? Hay tanta pobreza y tanta desesperanza que todos los sentimientos calan de manera profunda, empezando por el odio, por la falta de optimismo, por la desesperanza, el resentimiento, el conflicto social. Hemos perdido mucho espacio y desafortunadamente tenemos líderes que exacerban eso y perpetúan y que buscan que esa sea la dinámica del Ecuador. O sea, líderes de todo tipo, ¿no? O sea, todos los líderes. Hoy el Ecuador necesita algo diferente. Necesitamos entender dónde estamos y a dónde queremos ir. Necesitamos reconstruir nuestro modelo económico y nuestro modelo social, porque el uno necesita del otro y viceversa. Si no tenemos una recomposición social, si no tenemos más salud, más educación, más plazas de trabajo, ese entorno es caldo de cultivo para el odio y la violencia. Y si no regeneramos nuestro sistema económico, no hay dinero para solventar las necesidades que a su vez curarán los otros males. Pero hay odio a quienes plantean hacer cambios al sistema económico. Terriblemente, terriblemente. Y lo hemos visto mucho más presente en las últimas semanas. Y es una coincidencia. Lo que dice el doctor Costales, yo lo entiendo de una manera compleja, porque hemos visto, por ejemplo, una actividad en redes exacerbada, violencia, que llama al conflicto y a la polarización. Las redes sociales están manejándose así ahora. Terrible,
terrible, y no permiten una conversación inteligente, constructiva y proactiva. Si no tenemos propuestas, si no tenemos conversación, si no tenemos consenso, ¿cómo recomponemos la sociedad ecuatoriana? ¿Cómo reconstruimos un país que está dolido, enfermo y quebrado? Me voy a ir a corte para volver con Mónica Heller, pero antes de hacerlo, Cristian, Mónica dice que hay odio en las redes sociales. ¿Hay odio en la gente en las calles? ¿Siente usted eso? Sí, a veces por pensar distinto te consideran enemigo. Las autoridades, cuando uno da un criterio técnico, se enojan. Empiezan a través de redes sociales a desvirtuar esos criterios técnicos. ¿Y en los barrios se siente eso? En los barrios se siente indignación porque han sido olvidados durante años por los gobiernos locales. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial. Seguimos aquí en Políticamente Correcto. Luego del corte haremos un FODA de Ecuador. ¿Cuáles son las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas? Y definir así cómo sobrevivir a este Ecuador agotado. No se desconecte. La crisis múltiple que vive el país parece un océano y a los ecuatorianos nos quedan dos caminos: enfrentarla o sucumbir. ¿Con qué elementos contamos para este desafío? Hemos preparado un análisis FODA, es decir, sobre las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que hoy nos rodean. Empecemos por las fortalezas. El 51% de la población ecuatoriana es joven, es decir, entre 0 y 30 años. Son 8,6 millones de personas que podrían transformar al país si están bien educados y con un amplio entorno laboral. Otra fortaleza es su potencial productivo. Camarón, cacao, flores, banano, hortalizas, frutas, arroz, ganado. A esta riqueza hay que apuntar su clima diverso, sin dejar de mencionar que tenemos tanto petróleo como México y minas enormes de metales. Esto nos abre inmensas oportunidades ante el mundo. Por ejemplo, podríamos vender miles de toneladas de alimentos y productos. En 2023, pese a tanto problema, exportamos 22.000 millones de dólares a una tasa que crece al 5%. Por otro lado, el mundo necesita más de 100 millones de barriles de petróleo cada día y Ecuador podría proveer una cuota importante. Todo este panorama prometedor se opaca al revisar las enormes debilidades del país. La polarización social y política impide hacer acuerdos a largo plazo. Además, en cuanto a corrupción, estamos en el puesto 115 de 180 naciones y en el 11 de toda América. El desempleo es otro lastre. Apenas 3 de cada 10 personas tienen un trabajo estable. El resto es subempleo e informalidad. El déficit fiscal se acerca a 5.000 millones en 2024. La deuda pública supera los 58.000 millones, mientras nuestra economía no crecerá ni al 1% este año. Y la tasa de desnutrición crónica infantil es la cuarta más alta de la región. A ello hay que sumar las amenazas que son externas y que se ciernen sobre Ecuador. Los embates del clima, por ejemplo, la sequía e incendios que estos meses dejan más de 16.000 hectáreas de cultivo perdidas y 32.000 animales afectados. Hay escasez de agua para el consumo y para generar electricidad. Y cuando llueva, habrá inundaciones. El crimen transnacional es otra amenaza instalada en instituciones y familias. En 10 años, el número de bandas criminales con nexos colombianos y mexicanos pasó de 9 a 22. Desde este diagnóstico vemos que las debilidades del país y las amenazas externas pesan más que las fortalezas y oportunidades. Carlos, si no le damos la vuelta a la situación, seguiremos en un mero ciclo de supervivencia. Sigues con el debate. Bien, gracias Claudia por ese análisis. Mónica Heller, de lo que nos ha presentado Claudia, vemos que las debilidades y las amenazas de Ecuador pesan más. ¿Hay forma de cambiar eso? Sí, pero requiere de una decisión política y de una decisión social. El sector privado es un sector noble y sano en el Ecuador, que está siempre dispuesto a contribuir, pero se le ha maltratado terriblemente. Yo quisiera mostrarles aquí una gráfica que me permití preparar, con unos datos que nos van a llevar a unas conclusiones y a unas posibilidades. En los últimos 9 años, en el 2016, con el terremoto, impuesto extraordinario al sector privado. En el 2019, movilizaciones que le costaron al sector productivo 800 millones de dólares. En el 2020, pandemia, impuesto.
En el 2021, reforma tributaria, impuesto. En el 2022, movilizaciones nuevamente, 1.200 millones por un total de 2.000 millones. En el 2023, crisis política, crisis eléctrica, más pagos por impuestos únicos extraordinarios. Y en el 2024, crisis de inseguridad, crisis eléctrica, más impuestos únicos y extraordinarios, que como ustedes ven, ni son únicos ni son extraordinarios. Esto significa, en contribución al país, entre impuestos ordinarios, es decir, impuesto a la renta, e impuestos no ordinarios, que son los únicos y especiales, una contribución de más o menos 47.000 millones de dólares en los últimos 9 años. Okay. Esto es el 17-18% del gasto público. Y si a esto le sumamos los impuestos que no son impuesto a la renta, la contribución del sector privado en el Ecuador es del orden del 40% del gasto. Es una falacia pensar que Ecuador es un país petrolero. La contribución petrolera hoy es apenas del 7%. Esto nos lleva necesariamente a entender que no podemos seguir maltratando al sector privado. El sector privado no solo contribuye económicamente, es el gran generador de empleo. 9 de cada 10 plazas de trabajo en Ecuador las genera el sector privado. Además, hablábamos hace un momento en la presentación que ustedes hicieron de la falta de inversión. Ecuador es un país que no ofrece garantías jurídicas, que no ofrece estabilidad y que no luce prometedor. La única alternativa es cambiar el approach hacia el sector privado, permitir que el sector privado invierta, porque la inversión genera riqueza, genera impuestos, genera plazas de trabajo y mejora, dinamiza la actividad general de un país. Pero eso no se va a dar si seguimos maltratando al sector privado, Mónica, una y otra vez. Entonces lo que usted le plantea a la gente es que para avanzar avanzar hacia un círculo virtuoso, una de las primeras decisiones que debería tomar el país como sociedad, como nación, es darle un rol distinto, más que un rol distinto, verle de manera diferente al sector privado. Es que el sector privado es el amigo, no es el enemigo. Se lo he mostrado con cifras, lo hemos visto en la última semana con los incendios en Quito. Ante la mera llamada, la contribución de la empresa privada en la sociedad es increíble. La Cámara de Comercio de Quito recogió en 2 días 50.000 ítems para donar a los bomberos y a los damnificados. El sector privado es un sector que está siempre dispuesto a contribuir, es el amigo de la sociedad. Por ahí entonces se puede empezar. Pero no se le puede seguir maltratando y no se le puede seguir satanizando. Hay que buscar unas formas de trabajo conjunto, alianzas estratégicas con un objetivo común. Cristian Rivera, vimos en cambio que pese a las fortalezas que puede tener el Ecuador con capital humano, esas oportunidades se han evaporado y la gente está agotada. ¿Eso es así? No creo que esté agotada. Está desmotivada. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Cuando hay un evento adverso, hay una emergencia o un desastre. O un cúmulo de emergencias. O un cúmulo de emergencias. La gente tiene sus propias estrategias, porque hay que aprender a convivir con el riesgo. ¿A qué me refiero? En los incendios forestales la gente se organiza. Ante la falta de las autoridades locales y nacionales, la gente se organiza. Y lo hace muy bien. Y lo hace muy bien. Obviamente que alguien debe ayudarles a encaminar aquello. Una estrategia efectiva para lo que tú planteas, es justamente pensar en esos escenarios con el sector privado, que en realidad ellos han sido un aporte fundamental en temas de prevención y de respuesta. Son más técnicos y más rápidos en su ayuda humanitaria. Entonces se hace un trabajo mucho más dinámico y está dentro de esa transversalización de los conceptos de la gestión de reducción de riesgos, que al final del día lo que protegen es vida y los medios de vida. Pero bueno, pasarán 15 días, ya la gente más o menos se habrá levantado de las cenizas de los incendios en Quito, en Sicchos, en Guayaquil, en donde sea, pero volvemos a la realidad otra vez. Gente que no tiene trabajo, gente que está deambulando por las calles, en los buses, en el metro, sin saber a dónde ir y qué hacer. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos permitimos como país desperdiciar estas generaciones que pudieran cambiar al Estado? Debería haber políticas públicas donde se motive ese talento humano. El 51% de jóvenes en edad productiva deberían desarrollar emprendimientos, cambiar inclusive mallas curriculares con profesiones innovadoras que permitan generar recursos al país.
Miren, si nosotros vemos, en el país tenemos todos los años miles de abogados, médicos, que ya tenemos creo que en demasía, pero hay que pensar en otros modelos que permitan justamente solventar esas necesidades. A veces también nosotros desechamos, y no está en este 51%, la sabiduría, los adultos mayores. Es decir, esa experiencia que nos pueden ayudar a buscar una vía de salida. Y finalmente, las políticas públicas de los gobiernos, del gobierno nacional y local, involucrando a la gente. Nos quieren hacer leyes, políticas públicas impuestas, cuando lo lógico es involucrar a las personas, al sector privado, que es el músculo económico de este país, cuando hay eventos adversos. Interesante, interesante, Jaime, pero ¿hay forma entonces de poner de cabeza estos indicadores que nos ha presentado Claudia? Es decir, bajar amenazas y debilidades y fortalecer lo otro, lo positivo. Las amenazas son enormes desafíos. Los desafíos incrementan la potencial creatividad de la gente por desesperación primero y luego porque la inteligencia social también animada por una motivación y un liderazgo diferente puede canalizar esos desafíos y convertirlos en un gran momento de construcción de un país como el que merecemos tener. Pero eso significa que abandonemos la vieja, perversa y patológica ideología de la lucha de clases, porque eso rompe la estructura social y la estructura de la identidad de un país, enfrenta a un pueblo contra sí mismo, a sectores contra sectores y solo logra colapso social como lo que pasa en Venezuela o Cuba o Nicaragua, y eso es una tragedia de la que tenemos que salvarnos a tiempo. Tenemos que salvarnos a tiempo. Por lo tanto, tenemos que excluir de ese esfuerzo colectivo a los líderes que prometen el paraíso a través de la violencia y la toma del poder, incendiando Quito y demás, y que luego se dan el lujo y el insulto hacia Quito de decir que les duele Quito, o de los que quieren hacer propaganda sobre la alcaldía en relación a la tragedia. Entonces tenemos que pensar en un movimiento no violento de construcción donde la sinergia de clases reemplace a la lucha de clases. Los que se meten a Durán solo para tomarse una foto. Exactamente. Ajá. Pero y en ese sentido estamos a poquísimas semanas, a meses primero de una campaña electoral y luego de unas elecciones. ¿Cómo lograr que la gente cambie ese chip como usted plantea en estos meses? El boca a boca es importante, el ejemplo, la comunicación social, por eso son tan importantes las actividades como las que realiza el periodismo, que pueda promover esa búsqueda de una integración sinérgica, valiente, heroica. Es el momento del heroísmo ciudadano. Si le queremos salvar al país hay que amarlo. Este país tiene en su capital, y ahora que está tan dolida Quito, ¿no es cierto? Quito es la única capital de la historia de la humanidad que ha estado localizada en el centro del mundo, lo que ha sido el sueño de todos los imperios. Y nosotros somos del centro del mundo, y en vez de sentirnos del centro del mundo, hay mucha gente que cree que somos una línea imaginaria intrascendente. Ese desamor, esa desconexión nos hace daño, y por lo tanto es un proceso de curación de la psique colectiva y de lograr que la mayoría de ciudadanos se enamore del país para que lo cuide, lo proteja, y en vez de esas luchas intestinas desgarradoras, hagamos una cooperación sinérgica e inteligente para salir de las crisis. Bien, interesante esta reflexión. Nos vamos a un nuevo corte comercial y seguimos aquí en Políticamente Correcto. Recuerde que también estamos en vivo en ecuavisa.com y en Ecuavisa Play. Puede visitar el micrositio y revisar este y todos los programas de Políticamente Correcto. Además, puede suscribirse al boletín informativo Código Rojas. No se desconecte. Bien, seguimos en Políticamente Correcto. Doctor Costales, ¿cómo construir ese heroísmo? A través de todas las redes, los medios, las clases, la cátedra, los púlpitos. Por eso el programa que estamos proponiendo para ir curando la psique colectiva tiene que llegar a todos los sectores, y ahí quisiera el compromiso de los medios, de que nos ayuden a difundir, y de las cámaras, porque esto es un trabajo cooperativo, sinérgico, donde tenemos que encontrar lo mejor de cada ciudadano, y a través de mensajes sencillos que lleguen al ciudadano común, al señor que lava los autos, igual que al presidente de la República, al obispo, igual que al sacerdote del último rincón, a todos los sectores, sentir que ser ecuatoriano no es una tara ni una desventaja, sino una ocasión, una pero oportunidad. ¿cómo nos quedamos de este ámbito, de este orgullo que podemos despertar con unas frases de motivación, de reflexión interna, a pasar a lo que Mónica nos planteaba y nos planteaba Cristian hace un momento? Es decir, tomar decisiones que realmente nos permitan dar esa vuelta, es decir, replantear el rol del sector productivo, entender que el petróleo no podemos matarlo, sino que eso nos va a servir para tener recursos, atender a esta gente que necesita carreras técnicas, una mejor educación, trabajo inmediato.
¿Cómo le damos ese paso adicional? Porque tiene que ser en todos los sectores el cambio de mentalidad. Lo que yo quiero ayudar es a curar la conciencia colectiva, saber que sí somos capaces que de peores circunstancias los países salen. Y entonces el protagonismo heroico de cada uno en el encuentro con el otro y saber que los empresarios pueden colaborar con los sacerdotes y los periodistas y los soldados, el ejército, la policía. Todos son sectores que pueden hacer una contribución significativa cambiando la mentalidad derrotista, porque ese sentimiento de desamparo nos lleva al colapso, ese creer que no somos nada y que es un país que puede borrarse el mapa, nos lleva hacia la tragedia. Y ese es el caldo de cultivo de los populismos de derecha y de izquierda, porque en la desesperanza aparecen los supuestos salvadores que le ofrecen el paraíso y fácilmente le conquistan a la gente. Nunca nos van a salvar esos supuestos Robin Hoods criollos, sino que nosotros mismos somos los actores que Doctor, podemos cambiar. En el último siglo, en los últimos años, ¿de cuántas tragedias como estas ha vivido Ecuador? Para decir, estamos peor que en otras tragedias simultáneas, para compararnos. Hemos tenido varias. Si vamos al 41, la pérdida territorial en la guerra con el Perú fue una tragedia brutal que dejó una impronta y es una de las bases del desamparo y del sentimiento de inferioridad. Hemos tenido, por ejemplo, momentos de grave crisis como la que llevó al colapso bancario y la dolarización. Después eso fue terrible, sí. Hemos tenido momentos muy graves en Quito, como las 2 tomas violentas de esos grupos macabros y desenfocados, fanáticos, que ensoberbecidos en esa visión de la lucha de clases quieren incendiar el país para reconstruirlo. Entonces ha habido muchos momentos de crisis, pero y también... el crimen organizado, ¿no? Por supuesto. Pero esa es la peor tragedia, creo yo, que tiene el país en este momento. Sí. Más que cualquier otra, porque no la controlamos, no la podemos someter. Así es, pero sin embargo, cuando el país resurge y hay un liderazgo sabio, puede enfrentar esa y peores amenazas. Churchill logró que el mejor momento de Inglaterra sea cuando estuvo a punto de desaparecer por la invasión que estaban preparando los nazis. Y le logró galvanizar y convencer a la gente de que ese iba a ser su mejor momento, pero que necesitaban pasar por un esfuerzo heroico, valiente, indetenible para poder vencer al enemigo, y lo lograron. Entonces el Ecuador está hecho de seres humanos igual que todos los países. Podemos revertir la crisis, tenemos la obligación de hacerlo y hasta el último aliento intentar que sea un gran país democrático y libre. Mónica, ¿cómo lograr eso? Hay que hacer cambios en la estructura legal. Eso es más difícil, pero... Más bien esa es la parte fácil. Hay que revisar la Constitución, porque esa Constitución que tenemos hoy es una camisa de fuerza que no nos permite progresar. Necesitamos un mejor marco legal. La Asamblea tiene una deuda con el Ecuador, no lo están haciendo bien y tienen que replantear la normativa que será el marco de acción del sector privado y de todos los actores de la sociedad. Necesitamos más presencia de los actores, necesitamos más conversación país. La academia tiene un rol, la prensa tiene un rol, las cámaras tienen un rol, es decir, parte del problema es que tenemos miedo. Ecuador era un país de valientes, en Quito se votaban presidentes con ollas y hemos pasado por un proceso tan difícil, amedrentador, que hace que la gente tenga miedo, que no quiera pronunciarse, que no quiera reclamar, que no quiera exigir, que no quiera pedir. Y hoy los quiteños, que éramos líderes en el Ecuador, estamos callados y los actores están ausentes. Necesitamos que la gente vuelva a asumir la responsabilidad y que vuelvan a hacerse cargo de sus deberes. Si no participan todos los actores, porque este no es solo un tema político, es político, pero además es ciudadano. Y si los actores no vuelven a asumir su responsabilidad, si no volvemos a tener una participación de país, de cada uno de los espacios, estaremos siempre condenados a la política, a los políticos de turno, a las decisiones coyunturales. No habrá un plan a largo plazo, no habrá rendición de cuentas, que es uno de los graves problemas que tiene el Ecuador. Aquí pasan gobernantes y pasan autoridades y no importa el desastre que causan, no hay rendición de cuentas posterior y nos dejan quebrados, complicados, sin energía, sin seguridad y no hay a quién reclamarle. Y sometidos a las mafias, ¿no? Eso es lo más grave. Necesitamos que la sociedad vuelva a hacerse cargo del país. Antes de irme con Cristian, doctor Costales, una pregunta adicional que se me ocurrió ahorita. Es decir, un país no puede vivir, como dice Mónica, improvisando todos los días cómo sobrevivo a una nueva tragedia. O sea, algún momento tienes que decir, de aquí a 5 años me proyecto en algo, ¿no? Así es.
Y eso nos está haciendo daño mentalmente. Parte del cambio de mentalidad es desarrollar una acción creativa estratégica que vea en el largo plazo. La construcción de un país no se da en un año, ni en 2, ni en 10, es centenaria, pero tiene que empezar con una línea maestra y es encontrar lo que se llama metas supraordinarias. ¿Cuáles son los grandes objetivos que nos pueden unir en vez de dividirnos? Por ejemplo, salir de la pobreza, alcanzar mayores cotas de libertad, un mejor sistema creativo de las industrias y de las empresas, una elevación de la educación y de los sistemas de salud y de los medios, etcétera. Entonces son metas comunes que nos pueden unificar en la tarea, pero eso implica tener una estrategia, una visión sabia a largo plazo. No puede ser solamente seguir apagando fuego, sino construir un país. Cristian, ¿el país está listo para una minga? Claro, por supuesto. Pero yo pienso que también hay que replantearnos los relatos comunicacionales. Detrás de las tragedias hay historias ciudadanas que pueden motivar y ser el ejemplo de las estrategias que se están planteando acá. En el incendio de la González Suárez hubo gente que vino en moto del sur de Quito, de Chillogallo, de la Ecuatoriana, de la Magdalena y de la Villaflor, a ayudar a sus hermanos, vecinos. Ahí se rompió el concepto de lucha de clases. Lógico. Se reactivó el tejido social, hubo hermandad. Hubo hermandad. Y luego, mira, aquí cerca del canal, ¿qué hicieron los vecinos de la González Suárez? Vinieron con baldes de chicha, por ejemplo, a compartir con la gente. La tragedia también puede ser un lugar o un sitio de encuentro. Lo que a mí me preocupa es que eso se queda ahí y no nos permite dar un paso adicional. Es que no debemos dejarlo en la anécdota. Por eso decía, no solo hay que contar el tema comunicacional de cifras, de los daños, sino las historias humanas, porque son los ejemplos de lo que propone el doctor. O sea, de aquí, por ejemplo, vamos a reforestar, vamos a hacer de Lauqui un santuario, de aquí vamos a hacer de Durán una ciudad mejor, de aquí vamos a lograr que los empresarios nos colaboren. O sea, pero ese es el discurso con cálculo político, no técnico. El problema es que seguimos en esto porque las autoridades tienen en su discurso un cálculo político y no técnico, y ese es el que prevalece. Y entonces muy pronto tendremos las fotos plantando árboles, cualquier tipo de árboles, sin un criterio técnico. Exacto, es muy probable. Y claro, eso al final están pensando en cuántos votos va a eso generar. Entonces creo que es importante que para iniciar esta cultura de fortalecimiento de la reducción de riesgos es que prevalezca en todo momento las decisiones en base a criterios técnicos y no políticos. Mónica, ¿por qué al ecuatoriano le encanta tanto, le seduce tanto la política, o sea, la politiquería? Al revés. Yo creo que el el hecho del voto está hastiado de la política. Estamos cansados, pero todo el país decepcionados, funciona saturados. en realidad de la agenda política, del cálculo político. Los culpables del de interés eso político. son los ausentes, porque los políticos hacen política. Esa es la naturaleza. Pero hacen una mala política. Pues. Bueno, eso ya depende del calibre de cada individuo, pero la responsabilidad recae en el resto de la sociedad. Los políticos hacen política y tienen agenda política. Y eso es la naturaleza de la bestia, es inevitable. Y está bien en la medida que le cumplan a la sociedad. Claro. Mientras la política esté al servicio de la sociedad, está bien. Y de hecho yo extraño los partidos políticos, porque por lo menos había claridad, había orden, sabíamos quién pensaba qué, cuándo y dónde, y hoy no sabemos nada. O sea, doctor Costales, no es un país muy politizado entonces, o mal politizado. Es un país mal politizado, porque la política bien entendida es la tarea quizá más noble en la construcción de sociedades democráticas y libres, y por lo tanto esa politiquería banal del populismo de derecha y de izquierda es la destrucción de la conciencia colectiva, es el hundimiento del país, y justo por eso necesitamos generar nuevos liderazgos sabios, al estilo Nelson Mandela. Esa es la idea, un hombre o una mujer que pueda unificar y conseguir esa sinergia creativa mucho más allá de las diferencias. Mónica. Yo creo que los culpables somos los ciudadanos, que hemos cedido los espacios, que nos hemos vuelto un poco cómodos y un poco miedosos, y en esa combinación de la comodidad y el miedo hemos dejado pasar todo. Creemos que es una virtud el ser aguantadores, el que nos den y nos recuperamos, pero la virtud no está allí. La virtud está en construir, en participar, en exigir, en analizar, en fiscalizar. Ese es el rol de la sociedad civil y hemos abandonado nuestro rol y ese es el resultado. Pero Cristian, lo que dice Mónica es posible cuando hay una sociedad abandonada también. O sea, ¿cómo piensas en política o en defenderte ante las injusticias si no tienes para comer? O no tienes trabajo. Hay personas claro, pero hay personas que de la adversidad pueden iniciar una oportunidad y pueden ejercer una dignidad, porque como
se ha dicho en esta mesa de trabajo, la política está al servicio de la comunidad y de la gente. Es una ciencia que justamente lo que busca es el desarrollo, la unidad de un país. Y entonces yo pienso que también no solo es la responsabilidad de las personas que hacen política, sino de nosotros de elegir bien, escuchar muy bien las propuestas, analizar y en algún momento dar ese paso de enfrentar el tema político. También tenemos miedo a la política y pienso que la política no es mala porque está al servicio de la comunidad. Perfecto, nos vamos a un siguiente corte comercial. Seguimos aquí en Políticamente Correcto. Entramos en la etapa de conclusiones. Cristian Rivera, ¿es posible sobrevivir en un Ecuador agotado? Por supuesto, debemos trabajar más en estrategias para reducir riesgos, prevenir más y responder menos, dándole un rol protagónico a los ciudadanos. Y en esta propuesta estamos trabajando con el rector de la Universidad Central del Ecuador, el doctor Patricio Espinosa del Pozo. Jaime Costales. No solo que es posible, es una enorme misión que nos da la oportunidad de que la pasión y el amor por el país nos lleven en la dirección de una construcción libre, de una democracia próspera, estable, de la reducción de la pobreza, del control de la delincuencia, como una obra de arte colectiva en la que cada uno de nosotros puede hacer un aporte inmenso. Es un momento grande para el heroísmo y la inteligencia ciudadana. Mónica Heller, ¿qué es lo políticamente correcto? Lo políticamente correcto es tomar la decisión no de sobrevivir, no de aguantar, sino de florecer, de construir, de crecer, de garantizarles a nuestros hijos y a nuestros nietos un Ecuador con oportunidades, con alegría y con posibilidades. Tenemos la obligación de repensar en este momento tan dramático qué Ecuador queremos y actuar en proporción con esa decisión. Y bien, la única reflexión posible que cabe en estos momentos es convencernos de que muchas de estas tragedias persistentes y constantes son producto del deterioro moral e institucional de nuestra democracia. Digo moral porque pese a tantas desventuras no hay un solo espacio de reflexión que nos aliente a firmar un nuevo contrato social en donde todos nosotros nos comprometamos a resolver 2 o 3 problemas elementales sin cálculos políticos ni personalismo. Y digo institucional porque pese a todos los recursos, controles y regulaciones que le entregamos al Estado, su capacidad operativa está en ruinas. Si el Estado no está al servicio de la gente como se espera, es la gente la que termina abandonada, golpeada y agotada. Es urgente que toda la sociedad forje un cambio de ciclo virtuoso para evitar que nuestra convivencia se vuelva insufrible. Hasta el próximo programa. Con estas reflexiones cerramos este debate de Políticamente Correcto. Recuerde que puede escucharnos en Spotify en la lista de reproducción. Nosotros nos volvemos a encontrar el siguiente domingo. Manténgase con la señal de Coavisa.